Esta epístola se escribió en el año 66 después de Cristo, luego de la primera epístola de Pedro. Recordemos cuando vimos la introducción a la primera epístola de Pedro, que en el año 67 después de Cristo es la fecha que dan los historiadores para la muerte de Simón Pedro o del apóstol Pedro. Entonces, muy probablemente, primera de Pedro y segunda de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro. Esta epístola fue cuestionada por algunos. Hay quienes dicen que Pedro no es el autor, porque Pedro era un pescador y no tenía los conocimientos necesarios que se requieren para hacer estos escritos. Otros dicen que Pedro, al haber hecho un discurso tan elocuente como el que hizo en Hechos de los Apóstoles, indudablemente podría haber hecho este escrito. Sin embargo, esta epístola fue aceptada como parte del canon bíblico en el año 372 después de Cristo y en el 397 después de Cristo. Como podemos ver, fue demasiado el tiempo que transcurrió para que esta epístola fuera aceptada en el canon bíblico. En esta epístola, el apóstol Pedro se despide de la iglesia. Menciona que el Señor Jesucristo le dijo que pronto iba a morir. Esta epístola es comparada con segunda de Timoteo, donde el apóstol Pablo también se despide. Segunda de Pedro es uno de los mejores escudos contra los ataques del enemigo. En la segunda epístola de Pedro, uno de los principales temas es la apostasía. Y ustedes dirán, ¿y qué es la apostasía? La apostasía es cuando personas que creyeron en el Evangelio se apartan de estos principios. Vamos entonces a ver el contenido de la epístola. Las virtudes cristianas, capítulo 1, del versículo 1 al 14. La autoridad de la escritura, capítulo 1, del versículo 15 al 21. La apostasía, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 22. El regreso del Señor, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Plan de Dios con el mundo, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 13. Llamado de atención del capítulo 3, del versículo 14 al versículo 15. Entonces, este es el bosquejo de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos entonces con el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Pedro se presenta como siervo o esclavo del Señor Jesucristo. También se presenta como apóstol, que como he mencionado en estudios anteriores, la palabra apóstol significa enviado. ¿Enviado de quién? Enviado de Dios a llevar el evangelio. El autor se presenta como Simón Pedro. Simón, que era su nombre de nacimiento, y Pedro, el nombre que le dio el Señor Jesucristo, que significa piedra. Pedro saluda a los que tienen una fe tan preciosa como la de él y los demás creyentes en el Señor Jesucristo. Y se nombra una de las características principales del Señor Jesucristo, que es la justicia. Este es el saludo que hace el apóstol Pedro a los destinatarios de esta epístola. Versículo 2. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Pedro bendice a los destinatarios de esta epístola con abundancia de gracia y paz, lo cual se produce mediante el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo.
Para tener conocimiento sobre Dios, necesitamos leer y meditar en su palabra. Y es el Espíritu Santo quien nos da entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Versículo 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Estamos viendo que Dios con su poder es quien nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Aquí no vemos que Dios nos concedió algunas cosas que necesitamos para la vida, no. Estamos viendo que Dios nos concedió todo lo que necesitamos para la vida. Y también dice que nos concedió todo lo que necesitamos para la devoción. En otros versículos, en lugar de la palabra devoción, aparece la palabra piedad. La piedad es una virtud que se relaciona con el amor y la fe en Dios. El amor por la santidad. En este versículo vemos que solo por el conocimiento de Cristo podemos vivir en santidad. Jesucristo es quien nos llama y lo hizo a través de su excelencia, de su obra, que en este versículo aparece como propia grandeza y obras maravillosas. Lo que estamos viendo es que a través de ese ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, de esa obra tan grande que hizo, es que nosotros nos sentimos motivados a seguirle. Versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Pedro nos menciona las grandes promesas que vienen a través del conocimiento del Señor Jesucristo. El autor dice que para que por estas promesas lleguemos a tener parte en la naturaleza de Dios. Significa que lleguemos a ser hijos de Dios, porque recordemos que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros, y aquí también vemos que dice, y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Para poder escapar de esa corrupción o apartarse de esa corrupción, es necesario nacer de nuevo. Y recordemos que siempre va a haber conflicto entre el espíritu y la carne, pero a medida que tengamos mayor crecimiento espiritual, podemos escapar más fácil de esa corrupción. Versículos 5, 6 y 7. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. En estos versículos 5, 6 y 7 estamos viendo que todo parte de la fe y el destino de todo es el amor, porque la virtud más grande es el amor. En estos versículos se resume el crecimiento espiritual, para lo cual debemos esforzarnos por añadir a nuestra fe una buena conducta. En otras versiones está esa buena conducta como la virtud. A la buena conducta debemos añadirle el entendimiento, es decir, que a la buena conducta hay que agregarle conocimiento de la palabra de Dios. Al entendimiento hay que añadirle dominio propio, el cual se relaciona con autocontrol, con la capacidad que desarrolla el ser humano que le permite controlar su comportamiento. A ese dominio propio hay que añadir la paciencia, que como ya hemos visto, la paciencia es la capacidad para soportar las pruebas de la vida. A la paciencia hay que añadir devoción, lo cual acabamos de ver, que se relaciona con querer alcanzar la santidad o estar consagrados a Dios. A la devoción se le debe añadir el afecto fraternal, que es el amor entre hermanos, y al afecto fraternal se le debe añadir el amor, lo cual, de acuerdo con 1 Corintios 13:13, es la mayor virtud, el amor. Ahora sí, versículo 8.
Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos que al desarrollar todas estas virtudes en nuestra vida, podemos estar seguros de que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y de que nuestra vida no va a ser inútil. Versículo 9. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Los que no poseemos estas virtudes somos comparados con los ciegos, pero realmente esa ceguera es espiritual, porque no tenemos presente que el Señor Jesucristo fue quien limpió nuestro pecado. El versículo 10. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. El autor nos insiste que estas virtudes debemos arraigarlas en nuestra vida, todos los que hemos sido llamados por Dios, porque de esta manera no vamos a caer, es decir, que no vamos a dejar de creer en el Señor Jesucristo y no vamos a pecar tan fácilmente. Versículo 11. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Espiritualmente, estas virtudes que acabamos de leer nos aseguran nuestra participación en el reino del Señor Jesucristo, el cual es la vida eterna. Versículo 12. Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Aunque los creyentes ya sepamos todo lo relacionado con estas virtudes para ser parte del reino del Señor Jesucristo y así nos mantengamos fieles a esto, el autor dice que seguirá recordándolo, lo cual es importante porque nosotros como creyentes siempre vamos a olvidar fácilmente. Versículo 13. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Aquí Pedro está diciendo que mientras él viviera, seguiría recordándoles a esos creyentes esas virtudes tan importantes que deben arraigar en su vida. Versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. Aquí está la despedida de Pedro, de la cual les hablé en la introducción. Pedro ya sabía que su fin estaba cerca. Recordemos cuando vimos el Evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, se apareció a los discípulos al lado del mar de Galilea y le dijo a Pedro: te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y también en el Evangelio se menciona que con decir, o sea, que cuando el Señor Jesucristo dijo esto, estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir. Y los historiadores dicen que Pedro murió crucificado boca abajo. Por eso el Señor Jesucristo le anticipó que él tendría que extender sus brazos. Versículo 15. Pero haré todo lo posible para que también después pudiéramos recordar estos consejos sobre la importancia de las virtudes que leímos al principio en nuestra vida. Versículo 16. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Pedro está diciendo que las enseñanzas que él y los otros apóstoles dieron sobre el poder y el regreso del Señor Jesucristo no son fábulas, ni cuentos, ni mitos, porque Pedro y otros apóstoles contemplaron al Señor Jesucristo
en un cuerpo transfigurado. Versículos 17 y 18. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Allí en el versículo 17, Pedro está haciendo referencia a la transfiguración, o pasaje en el cual Jesús llevó a 3 de sus discípulos con él al monte Tabor. Esos 3 discípulos eran Pedro, Juan y Santiago. En ese monte Jesús se transfiguró, es decir, que su rostro resplandeció como el sol y su vestido se hizo blanco como la luz. Además de que aparecieron Moisés y Elías al lado y lado de él. Y se escuchó la voz del Padre desde el cielo diciendo que Jesús es su Hijo amado, a quien ha elegido. Entonces, ¿qué más testimonio que este que puede dar el apóstol Pedro, que vio esa grandeza del Señor Jesucristo cuando se transfiguró en el monte Tabor? Versículo 19. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pedro está diciendo que el mensaje de los profetas o la palabra de Dios es verdadero, se va a cumplir, es seguro. Por eso llevamos esa palabra a nuestra vida, porque nos alumbra en la oscuridad hasta que amanece. La palabra de Dios es como una lámpara que guía nuestros pasos hasta el amanecer. ¿Y cuándo será ese amanecer? Ese amanecer será cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, porque el mundo está en oscuridad. Versículo 20. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. La Biblia no es de interpretación de cada uno o de interpretación personal, no. La Biblia es revelada por el Espíritu Santo. Para entender la Biblia no es necesario conocer solo unos pocos versículos, no. Para poder interpretar la Biblia es necesario conocerla en su totalidad y meditar en ella todos los días de la vida. Versículo 21. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Ahí está. Los profetas hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñaron con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Toda la vida han existido los falsos profetas, los falsos maestros. En el Antiguo Testamento existieron. En la iglesia del primer siglo existieron, porque aquí nos lo está mostrando la epístola. Y en la actualidad siguen existiendo falsos profetas. Aquí tenemos 2 características de esos falsos profetas o falsos maestros. Primero, que enseñan con disimulo ideas dañinas. Es decir, que ellos pueden hablar de la palabra de Dios, pero camuflan entre la palabra de Dios cosas que no pertenecen. Bueno, la segunda característica es que ellos niegan al Señor Jesucristo, quien nos redimió en la cruz. Hay congregaciones donde leen la Biblia, pero ellos adicionan otras ideas o enseñanzas falsas y no le dan el primer lugar al Señor Jesucristo, que es lo que la Biblia insiste todo el tiempo. Ellos le dan el primer lugar a la prosperidad, a estar bien, a estar contento, a estar feliz.
pero los compromisos que tenemos con Dios y darle el primer lugar al Señor Jesucristo no lo tienen, y todo esto atrae destrucción. Versículo 2. Muchos lo seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Muchos creyentes se van a dejar influenciar por falsos profetas y por falsos maestros, y por esto se va a hablar mal de la verdadera iglesia, que es la del Señor Jesucristo. Por eso es importante que no tengamos como ídolos a ningún líder religioso, porque como les acabo de mencionar, el primer lugar en nuestra vida lo debe ocupar el Señor Jesucristo, porque Él es el único que no defrauda. Versículo 3. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. A los falsos profetas solo les interesa el dinero, eso está claro. Tienen una ambición sin límites. Existen muchos falsos profetas que dan falsas enseñanzas. Hoy día existen muchos lugares donde se dan muchas charlas motivacionales con el fin de atraer audiencias y seguidores, pero la palabra de Dios se deja en un segundo plano, y para Dios la palabra es fundamental en la iglesia. Los falsos profetas van a recibir las consecuencias por engañar a las personas que buscan a Dios, porque ellos se aprovechan de la sed que tienen esas personas, y por eso ellos tendrán también que rendir cuentas a Dios. Versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Estamos viendo que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, los que se dejaron convencer de Satanás. Algunos de estos ángeles ya están encarcelados, y cuando vimos Apocalipsis, leíamos que están en el pozo del abismo y que allí esperan para ser soltados en algún momento. Y ellos van a recibir también el juicio de Dios. Versículo 5. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Estamos viendo que Dios no perdonó al mundo antiguo, o mundo que existía antes de Noé. En el arca se salvaron 8 personas. Esas 8 personas eran Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las esposas de los hijos de Noé. Dios envió el diluvio porque la maldad de los hombres era mucha. Versículo 6. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra fueron ciudades antiguas que fueron destruidas por Dios porque habían hecho actos perversos, actos de inmoralidad sexual, una maldad como nunca ha existido. Versículos 7 y 8. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Recordemos quién era Lot, ese hombre justo que nos está mencionando Pedro en estos versículos 7 y 8. Lot era el sobrino de Abraham, el cual vivía en Sodoma, y este hombre se afligía o se atormentaba de ver todas esas prácticas perversas en esos lugares. Por esto Dios libró a Lot junto a sus 2 hijas de la destrucción en Sodoma y Gomorra, lo cual podemos ver en el libro del Génesis. Versículo 9. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. Hay otros versículos que dice que Dios sabe
quién le sirve y quién no. Dios conoce quiénes son los que viven entregados a Él. Otra traducción dice, Dios sabe quiénes son los piadosos. Por eso Dios sabe cómo librar de la prueba a esos piadosos y tiene reservado el castigo para los malos o injustos el día del juicio. Versículo 10. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. El castigo sobre todo va a ser para los que tienen deseos impuros, es lo que estamos leyendo aquí. Los deseos impuros o los que siguen deseos corrompidos, a los que desprecian la autoridad del Señor, es decir, los que blasfeman contra Él, los que desprecian lo espiritual, los que no tienen respeto ni temor de Dios. Versículo 11. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes. Aquí estamos viendo algo sorprendente. Ni siquiera los ángeles se atreven a maldecir a otros poderes espirituales. Aunque los ángeles tienen fuerza y poder dado por Dios, no pronuncian juicios sobre otros poderes como Satanás. Por ejemplo, en la carta de Judas, que vamos a ver en los próximos días, el arcángel Miguel no maldice a Satanás, sino que le dice que el Señor te reprenda. Los ángeles saben que el juicio le pertenece solo a Dios. Versículo 12. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales. El autor sigue insistiendo con los falsos profetas, esos hombres que no respetan la autoridad de Dios y son comparados con animales irracionales que no entienden la palabra de Dios y no saben lo que dicen. Y pues también van a sufrir las consecuencias por sus propios actos. Versículo 13. Sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. Esos hombres viven en libertinaje. El libertinaje es lo opuesto a la libertad. Yo soy libre de hacer muchas cosas, pero no todo me conviene. Eso decía San Pablo. El libertinaje se relaciona con el desenfreno, con la inmoralidad, con los vicios, con la deshonestidad, con la sensualidad, con la impudicia, la lujuria, la indecencia. Todo eso es libertinaje. Versículo 14. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita. Estamos viendo lo que son los falsos profetas. Aquí vemos que los falsos profetas ven a las mujeres con perversidad. Y Mateo 5 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. También vemos que los falsos profetas seducen a las almas débiles. Eso significa que engañan y manipulan a los más débiles. Son expertos en avaricia, eso ya lo tenemos claro. Enseñan solo por ganancia. Gente que maldice su propia vida a través de esos actos inmorales. Versículos 15 y 16. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaán, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Bueno, empecemos
por entender quién fue Balaam. Balaam fue un profeta que sabía que no debía profetizar en contra del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le pertenece a Dios. Pero sucede que un rey le ofreció un precio alto si este profeta maldecía al pueblo de Israel. Ese profeta, en su ambición, se dejó manipular, se dejó descrestar por lo que le ofrecían. Entonces, decidió ir a maldecir a Israel, pero cuando iban en camino, sucede que una asna muda le habló con voz humana. Entonces, aquí vemos que inclusive Dios nos advierte de las cosas que Él no quiere que hagamos. En ese caso, el profeta iba a maldecir al pueblo de Israel y hasta Dios hizo que una mula muda hablara con voz humana. Versículo 17. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Los falsos maestros o profetas impresionan bastante a las personas, es decir, que son como pozos secos, que no tienen nada bueno que ofrecer. Esos falsos maestros no tienen cómo saciar la sed espiritual de muchas personas. Ellos impresionan con sus palabras, deslumbran con sus vestidos, con sus actitudes, pero realmente sus corazones están vacíos. Versículo 18. Dicen cosas altisonantes y vacías y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Esos falsos maestros, como lo vemos aquí, hablan con vanidad y arrogancia. Eso significa, dicen cosas vacías y altisonantes, vanidad y arrogancia. Seducen a quienes con dificultad se logran escapar de esos errores. Versículo 19. Les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Los falsos maestros esclavizan realmente. Así aparenten que prometen cosas buenas como libertad. Realmente lo que hacen es esclavizar a las personas. Versículo 20. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Esto es lo que se llama la apostasía, lo que estamos leyendo aquí en el versículo 20. La apostasía, como les dije en la introducción a la epístola, es cuando un creyente en Cristo reniega de su fe, deja de creer y vuelve a las actividades que hacía antes de conocer al Señor Jesucristo. El problema de estos que se vuelven apóstatas es que quedan en una situación peor de la que tenían antes. O sea que si estaban llenos de vicios como la borrachera y otros, pues cuando vuelven atrás quedan peor de lo que eran. Versículo 21. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pedro está concluyendo que es mejor para una persona no haber conocido al Señor Jesucristo que después apartarse y volver atrás, porque como lo vimos en el versículo anterior, ellos van a volver a un estado peor que el que tenían antes de haber creído. Versículo 22. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. El autor compara a los falsos profetas con los perros que vuelven a su vómito, o la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo.
Estos escenarios son muy claros. Más tarda uno en lavar a un cerdo que el cerdo volver a revolcarse en el lodo. Esta es la comparación que hace el autor con los falsos profetas. Capítulo 3, versículo 1. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido, con mis consejos, hacerlos pensar rectamente. El autor, que es el apóstol Pedro, nos está confirmando que esta es la segunda carta que él escribe. Y él dice que en esas dos cartas, él ha querido darnos unos consejos para que empecemos a pensar rectamente o limpiamente. Ya vimos algunos de esos consejos. El primero nos mencionó unas virtudes que son las que debemos tener los creyentes en Cristo. Y también nos dijo unos casos de falsos maestros que son los que debemos apartar de nuestra vida para empezar a pensar rectamente. Versículo 2. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. El autor está pidiendo que nos acordemos de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas. ¿Y qué fue lo que dijeron esos santos profetas del Antiguo Testamento? Que iba a venir un Mesías que nos iba a salvar y que realmente nosotros íbamos a habitar con Dios. ¿Y qué es lo que nos dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento? Que ese Mesías ya llegó, que ya nos dio salvación, que ya podemos tener vida eterna. Eso es lo que Pedro quiere que nosotros recordemos. Versículo 3. Sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿desde cuánto hace que Cristo dijo que iba a venir por segunda vez? Pues él lo dijo cuando vino la primera vez, lo dijo en el siglo primero, y ya han pasado 2000 años y pues no ha sido la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí Pedro nos está advirtiendo que en los días últimos van a llegar unas gentes que se van a burlar de nosotros los que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ellos van a decir, pero mire ya cuántas generaciones, ya han muerto muchos y el mundo sigue igual, tal cual como fue creado y nada que se cumple esa promesa. Es lo que nos está diciendo el autor en esos versículos. El versículo 5 dice, esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. Lo que el autor nos está diciendo aquí es que esa gente se cree muy inteligente, se burla de que todavía estamos esperando la promesa de Cristo, pero ni siquiera ellos saben que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y que la tierra la hizo Dios con su palabra, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, ellos realmente no saben nada de eso, pero lo único que hacen es burlarse. Versículo 6. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Aquí también el autor está recordando que hubo un diluvio universal. Que ocurrió realmente, porque muchos dicen que eso del diluvio universal fue un mito, pero los científicos han dicho que existen todas las pruebas para demostrar que sí ocurrió el diluvio universal. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y la perdición y de la perdición de los malos. Estamos viendo que pues Dios castigó al mundo antiguo con agua, con un diluvio,
pero el juicio de Dios, que será para el tiempo futuro, va a ser con fuego, tal cual como lo vimos en el Apocalipsis. Versículo 8. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, esta es una buena respuesta para esos que se burlan de la venida del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que Dios tiene pensamientos más altos que los del ser humano. Dios no está limitado por el tiempo. Nosotros somos los que estamos limitados por el tiempo. Igualmente, el Señor Jesucristo dijo que el día y la hora solo la sabe el Padre. Entonces, sí, han pasado muchos años, no ha venido todavía el Señor Jesucristo. Algunos dicen que la venida ya está cerca, pero realmente nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Versículo 9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Este versículo 9 es muy bonito y me gusta enlazarlo con Romanos, porque cuando nosotros vimos Romanos hace unos meses, nos dimos cuenta que Dios tiene un plan de salvación y el plan de salvación es para que toda la humanidad se salve. Recordemos que el pueblo judío tiene cegados sus ojos, tiene un velo en sus ojos por el momento para no creer que el Señor Jesucristo es el Mesías. Y gracias a que ese pueblo judío no ha creído, Dios nos dio a nosotros esa, eh, como esa misericordia para que nosotros los que no éramos llamados el pueblo de Dios, sino los gentiles, y creemos en el Señor Jesucristo, alcancemos la salvación. Cuando Dios en su sabiduría ya vea que la mayoría ha creído, entonces va a quitar ese velo del pueblo judío. Es un plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. En este versículo 10 estamos viendo que cuando venga el Señor Jesucristo nadie lo va a esperar. Él va a venir como un ladrón. ¿Cómo llega un ladrón? Un ladrón no avisa. Nadie sabe cuándo va a llegar un ladrón a su casa. Así va a ser la venida del Señor Jesucristo, cuando todo el mundo esté tranquilo y nadie lo esté esperando. Ese día llega. Y aparte de que en el cielo van a haber unas señales y no son cualquier clase de señal, como lo estamos viendo en el versículo 10. Versículo 11. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Este versículo 11 es un llamado que hace Pedro para nosotros los creyentes. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero si todo va a ser destruido de esa manera, si el juicio va a ser así de duro, pues vivamos con santidad y devoción mientras llega ese día. Versículo 12. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Nuevamente, debemos esperar la llegada de Dios. Y dicen que debemos hacer lo posible por apresurarla. ¿Por qué es necesario apresurar esa llegada? Porque el mundo cada día está peor, porque cada día ocurren cosas más duras, más difíciles. Entonces, la esperanza es la venida del Señor Jesucristo. Versículo 13. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Este versículo 13 nos transporta inmediatamente al Apocalipsis, el cielo nuevo y la tierra nueva. Recordemos que todo va a ser destruido, esta tierra, el cielo, todo lo que hay, pero Dios nos promete la nueva Jerusalén, que es la tierra nueva, una tierra
donde habrá justicia, todo será bueno, porque el que gobierna es el Señor Jesucristo. Versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Entonces, mientras ocurren todas estas cosas, pues lo que nosotros podemos hacer es prepararnos, estar en paz, buscar hacer lo que a Dios le agrada, tener amor por el prójimo. Eso es lo que estamos viendo acá, tener paciencia. Recordemos lo que vimos en Santiago y en Primera de Pedro. Si llegan dificultades, pues mucho mejor, debemos estar contentos porque gracias a las dificultades es que nosotros tenemos crecimiento espiritual. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Aquí estamos viendo que Pedro está mencionando a Pablo, los dos grandes apóstoles. Pedro el apóstol para los judíos y Pablo el apóstol para los gentiles. Versículo 16. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Bueno, lo que está diciendo aquí Pedro es algo muy interesante. Cuando nosotros vimos Romanos, nos dimos cuenta de que esa epístola era difícil de entender. Y nos dábamos cuenta también que Pablo hacía unas preguntas retóricas, que yo les decía que una pregunta retórica no es para que se la contesten al que la hace, sino la pregunta retórica es para hacer reflexionar al oyente y enseguida contestarla el mismo que la hace. Y Pablo lo que quería hacer era demostrar que teníamos que tratar de hacer lo que a Dios agradaba y ellos pensaban que entre más pecaran mejor porque si Dios era misericordioso, mucha más misericordia iba a tener si nos entregábamos al pecado. Y Pablo tuvo que desvirtuar todas estas cosas que los ignorantes trataron de hacer con la palabra de Dios. Versículo 17. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Ya Pedro advierte nuevamente que como ya los creyentes sabían que habían personas que trataban de torcer el mensaje o la palabra de Dios, pues que debían cuidarse para que ellos no fueran llevados a esos engaños, que no cayeran en todas esas falacias, que no se dejaran engañar. Es lo que está advirtiendo Pedro. Versículo 18, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Ese es el llamado que hace Pedro, que conozcamos mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que crezcamos en su amor. Realmente, para conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hay que ir a la palabra de Dios, al Evangelio, porque la biografía del Señor Jesucristo es el Evangelio. Y aquí Pedro está diciendo, gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Y esta alabanza la hace Pedro porque recordemos que en el libro de Hebreos veíamos que toda la gloria la tiene el Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Bueno, rápidamente, primera de Juan. En la biografía del apóstol Juan no me voy a enfocar mucho porque nosotros vimos el Evangelio de Juan. Nos dimos cuenta pues que era el discípulo más pequeño, el último en morir, el que escribe el Evangelio de Juan, que también escribe
Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro del Apocalipsis. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Él mismo se nombra como el discípulo amado. De Primera de Juan no se sabe con certeza cuándo se escribió. Probablemente fue a finales del siglo I. Esta epístola de Primera de Juan no se considera una carta o una epístola. Se considera un sermón porque no tiene destinatarios ni saludos. Este sermón está destinado a las comunidades de Asia Menor, que como les indiqué en otros estudios anteriores, Asia Menor es lo que se conoce como la actual Turquía. El contenido de Primera de Juan, prólogo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, sobre el tema de Dios como luz, capítulo 1, del versículo 5 al 27, sobre la filiación divina, capítulo 2, del 28, del versículo 4 al 6, sobre la fe y el amor como criterios de acción, capítulo 4, 7, 5, 12, conclusión, capítulo 5, del 13 al 21. Bueno, rápidamente el versículo 1. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Cuando nosotros leemos Primera de Juan, nos damos cuenta de que rápidamente llegamos al Evangelio de Juan. El autor tiene que ser el mismo, porque el autor trata de mostrarnos que la palabra de vida, que es el Señor Jesucristo, ya existía desde el principio. El Evangelio de Juan dice, en un principio, el verbo era Dios o la palabra era Dios y estaba con Dios. Y Juan también está diciendo de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Esto lo puede decir el apóstol Juan, porque recordemos que fue el que estuvo en la cruz con el Señor Jesucristo, el único apóstol que fue testigo de la muerte de Cristo. Y también lo tocó, lo vio, lo escuchó. Entonces, Juan es un testigo de lo que es la palabra de vida o el Señor Jesucristo. Versículo 2. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Juan está diciendo que esa vida eterna, esa palabra que estaba con Dios, se manifestó y Él es un testigo porque la vio. Esa palabra estaba con el Padre y vino al mundo. Versículo 3. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan quiere transmitirnos el mensaje que oyó del Señor Jesucristo. Él vio cuando el Señor Jesucristo hizo milagros. Él oyó lo que Él dijo. Y ahora entra a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, donde quedamos unidos al Señor Jesucristo y al Padre. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Juan siente alegría de poder dar testimonio del Señor Jesucristo. Juan lo ve como un privilegio, porque no cualquiera pudo tener al Salvador frente a frente en esta vida. Versículo 5. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz
y que en él no hay ninguna oscuridad. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó. Está diciendo Juan, Dios es luz, Dios es el único bueno, Dios nos ama, Dios no se llena de ira. Realmente Dios es lo contrario al pecado. Dios es lo opuesto a la oscuridad, es lo que nos está diciendo Juan. Versículo 6, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que lo que nosotros decimos también es lo que debemos hacer, porque de nada sirve que nosotros digamos que amamos a Dios y nos peleamos con el prójimo. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Si usted dice que ama a Dios, pero realmente trata mal a su prójimo, realmente no ama al prójimo, pues no ama a Dios. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Dios está en la luz. Eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios siempre andamos en la verdad. No tenemos que ocultar nada. No estamos planeando cosas malas para los demás. Eso significa que realmente la sangre del Señor Jesucristo nos limpió porque hemos creído y hemos cambiado nuestra vida. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Este versículo 8 es muy importante porque muchos de nosotros nos creemos demasiado perfectos. Decimos que nosotros no pecamos, que son los demás los que pecan, pero nosotros no. Y lo que es verdad es que todos somos pecadores. Cuando yo digo que yo no tengo pecado, que yo no mato, que yo no robo, que yo no hago nada de eso, pues realmente no estoy diciendo la verdad, porque de una u otra forma he pecado. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Lo que estamos viendo aquí es que la forma para que Dios perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad es que nosotros confesemos esos pecados. Nosotros tenemos que pedir perdón por lo que hemos hecho, debemos confesar con nuestra boca para que Dios nos perdone. Versículo 10. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Si nosotros no hemos pecado, pues ya somos dioses, estamos al nivel de Dios. Y cuando decimos que no hemos pecado, pues decimos que Dios es el mentiroso, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Eso es lo que dice este versículo 10. Gracias por tu tiempo para compartir la palabra de Dios. Dios esté siempre contigo.